cuenca hidrográfica, que es un poco un concepto muy importante, del cual ahora entonces voy a mostrar un poco algunos conceptos claves, ¿verdad? Que es importante entonces para poder... ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Se ve, profe. Bueno, perfecto. Entonces, un concepto que rigurosamente se tiene que dar antes de precipitación y evaporación es el concepto de cuenca hidrográfica, pero por esta cuestión de estructuración de la materia, entonces mañana y pasado estaremos desarrollando en detalle este concepto de cuenca. Sin embargo, aquí voy a mostrar un poco 4 láminas que definen perfectamente lo que es la cuenca hidrográfica, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque el balance hídrico que les mostré en la clase pasada se tiene que asociar a un territorio que puede ser un país, una región o especialmente una cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué es la cuenca hidrográfica? Entonces, es un territorio dentro del cual todo el agua que cae en esa superficie sale por los mismos puntos. Entonces, tenemos una red hídrica que se ve aquí y tenemos entonces el límite de la cuenca, ¿verdad? Entonces se supone que toda la precipitación saldría por un punto de salida, entonces esta cuenca está asociada a este cauce hídrico. Entonces el primer concepto que quería mostrarles, ¿verdad? Ahora bien, la cuenca, esa figura corresponde a una cuenca superficial, sin embargo la cuenca tiene también un componente subsuperficial. Entonces, la cuenca subterránea está delimitada por la cuenca superficial, lateralmente por paredes definidas en función de la geomorfología de la corteza y los estratos impermeables del suelo. O sea, no siempre coincide la cuenca geológica con la superficial. Esto de todas maneras vamos a ver en detalle a partir de mañana y pasado, ¿verdad? Y cuando hablamos de cuenca, entonces puede ser una cuenca exorreica, que es la que el agua sale de la cuenca. Por ejemplo, la cuenca del río Salado, la lago Pacaraí, que desemboca en el río Paraguay. Entonces tenemos río Salado y acá tenemos río Paraguay. Pero muchas veces la cuenca puede ser endorreica cuando todo el agua ingresa dentro de ese territorio, ¿verdad? Entonces, esa cuenca exorreica tiene un único cauce principal y es aquel que llega a la salida, ella tiene la mayor longitud, el resto son cauces tributarios. Entonces, la línea imaginaria que divide la cuenca y separa de otras cuencas vecinas se denomina parte agua y está dado por los puntos más altos. El área de la cuenca es la superficie de la proyección horizontal de ella, encerrada por la línea parte agua, ¿verdad? Y los componentes entonces son estos que se ven aquí, ¿verdad? Pero simplemente esto es una breve introducción, ¿verdad? Porque cuando hablamos de precipitación o evaporación tenemos que hablar de una cuenca también, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quería un poco mostrarles. Entonces, en forma preliminar, también hay un documento que en la clase pasada no creo que le mostré parcialmente. Entonces, un poco el concepto de la ecuación del balance hídrico, ¿verdad? Yo le había mostrado una ecuación mucho más larga que esta, pero básicamente quiero que tomen nota. Yo le voy a entregar de todas maneras esto. Esta sería la ecuación simplificada del balance hídrico, donde P es la precipitación, lo que estuvieron viendo, Q es el escurrimiento caudal, que es el caudal que puede salir de la cuenca, se mide en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo. La precipitación se mide en milímetros. Y es la evaporación que se mide también en milímetros, que incluye la transpiración de las plantas, ¿verdad? Entonces, P igual a Q más E más un delta R, donde delta R viene a ser la variación de almacenaje de agua en el suelo, porque es finalmente el suelo el reservorio donde se guarda el agua, ¿verdad? Entonces, también esa delta R se mide en milímetros. Entonces, la observación 2 dice: el balance hídrico se asocia a una escala de tiempo. Puede ser diario, mensual o anual, ¿verdad? Y la observación 3 dice que el balance hídrico se asocia a un territorio, que puede ser una región o una cuenca hidrográfica. Entonces, una vez que terminemos de ver la evaporación, vamos a ver un ejercicio de balance hídrico, ¿verdad? Y la otra cosa también que quería comentarles es que opa, parece que salí todo. Hola, parece, bueno. No, pensé que salí todo. Estoy presentando, así que
segundito que estoy, cambié de equipo y acá estoy un poco, bueno, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, perfecto. El otro documento que se llama Conceptos Hidrológicos Básicos es un archivo muy bueno que tiene 13 láminas y que un poco resume todo lo que vimos en la clase pasada, que no voy a repetir, ¿verdad? Comienza hablando del concepto hidrológico básico, que es, digamos, el agua, cómo se presenta la naturaleza, la distribución de agua del planeta, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces también la definición que ya habíamos visto de la hidrología. Aquí también recuerdan que habíamos visto la cantidad de agua dulce que tenemos en el planeta y que el agua que corre por los ríos es una cantidad extremadamente pequeña, ¿verdad? Entonces, este ciclo hidrológico es un fenómeno de circulación global del agua producido fundamentalmente por la energía solar, influenciado por la fuerza de gravedad y rotación de la Tierra. Entonces ahí ya habíamos visto también esta lámina, ¿verdad? Digo, cómo se manifiesta el ciclo hidrológico. Yo me voy a detener un poco y aquí tenemos algunas formas de medir el agua. Nosotros en hidrología vamos a dar mucho énfasis a las mediciones. Aquí muestra, digamos, cómo se mide el agua subterránea. Aquí tenemos un caudal que sale, digamos, de ese pozo, pero también podemos ver la precipitación. Bueno, que aquí también hay un resumen muy bueno que un poco ya el ingeniero Ávila estuvo mostrando. Entonces, que habla un poco todo lo que han visto también ahí los aparatos de medición, el pluviómetro y el pluviógrafo, que viene a ser un papel con un mecanismo de relatividad en el cual se va graficando el suelo, ¿verdad? Y luego, entonces, ahora sí vamos a entrar a ver lo que es la evaporación, digamos que es el otro componente de la precipitación, del balance hídrico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el concepto de la cuenca hidrográfica, donde la cantidad de agua expresada en volumen, litros, metros cúbicos, que circula en un lugar de un río, con unidad de tiempo, es lo que se denomina caudal. Ahí tenemos entonces un molinete, que es un equipo para medir caudal, que vamos a ver cuando veamos escurrimiento superficial. Ahí tenemos unas reglas hidrométricas para medir los registros de niveles de agua en un cauce hídrico, ¿verdad? Y bueno, y aquí tenemos entonces la lámina que también creo que ya hemos visto, donde se ve perfectamente, digamos, los diferentes componentes del ciclo hidrológico, donde hoy en la primera parte de esta materia vieron entonces precipitación y ahora vamos a ver lo que es la evapotranspiración. Entonces, dicho esto, entonces vamos a entrar ahora sí a ver lo que es la evapotranspiración. Entonces vamos a comenzar viendo un poco una presentación que viene desde la climatología para aplicar un poco el concepto de evaporación y evapotranspiración, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí realmente comienza con la evapotranspiración, pero nosotros tenemos que ver un poco de una manera más general. Entonces vamos a usar un capítulo de un libro que se llama Hidrología Básica. Yo traje de ahí solamente el capítulo de evaporación, y con el cual voy a complementar entonces con las presentaciones que tengo a mano, ¿verdad? En primer lugar, entonces, como dice ahí, este aspecto del ciclo hidrológico consiste en el retorno a la atmósfera de las aguas precipitadas en diversas formas, almacenadas en lagos y embalses o desde superficie de río y suelo. Es de vital importancia en la dinámica de la naturaleza y es de gran interés en la evaluación de los recursos hídricos, ¿verdad? Voy a ver si apago mi pantalla para ver mejor. Creo que está no apagada. Sí, vamos a seguir entonces. Entonces, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Vamos a seguir adelante entonces. Entonces vamos a ver dos conceptos, el concepto de evaporación y el concepto de evapotranspiración. Hay una definición física, ¿verdad? Que yo ni pretendo que recuerden de memoria, pero simplemente les voy a mostrar ahí que es un proceso físico del paso del agua en forma de vapor desde una superficie de agua o un suelo húmedo a la atmósfera y requiere entonces un intercambio de calor a 600 calorías por gramo de agua evaporada. Entonces, es la energía solar es la que produce entonces esa energía para que se produzca la evaporación. Los factores que influyen son entonces la radiación solar, que es el sol, ¿verdad? Que es la principal fuente de suministro, la superficie de evaporación, el viento, topografía y en menor medida la calidad del agua. Esos son los factores que influyen en la evaporación. Vamos a ver ahora cómo podemos nosotros estimar la evaporación
se mide en lámina de agua, como les dije, en milímetros, se encuentra el método de medición directa o estimativo basado en balance hídrico energético, y hay otros métodos usando las leyes de Dalton que tampoco vamos a ver. Nosotros vamos a ir evidentemente en la parte práctica, ¿verdad? Podemos medir directamente con un aparato que se llama atmómetro, que es lo que se ve aquí en la figura. Entonces es un tubo de vidrio graduado que se carga, digamos, con agua destilada, se invierte, se pone un papel de filtro, entonces, y se mide entonces en un periodo de tiempo como un día cuántos milímetros pierde, ¿verdad? Esa sería entonces la forma de medir la evaporación. Y aquí tenemos un aparato ya de laboratorio, que es un evaporímetro registrador, que tiene un papel con un mecanismo de relojería que puede ir registrando la variación en el tiempo cuando esta cubeta tiene, digamos, está anexado un mecanismo, digamos, para poder registrar eso. Entonces son los dos aparatos. Entonces, como les dije, el atmómetro, el evaporímetro pitcher, ¿verdad? Y el evaporímetro registrador, ¿verdad? Y después tenemos los tanques de evaporación, que son depósitos de un diámetro de 1 a 5 metros de diámetro y una profundidad de algunos decímetros, que puede estar instalado sobre un entramado de madera a algunos centímetros del suelo, enterrado en el suelo o parcialmente sumergido en un lago, sostenido por una estructura que le permite permanecer flotando. Se mantiene un nivel de agua más o menos constante en el tanque para compensar la evaporación, retirando agua proveniente de las lluvias. El nivel de agua medido exactamente, entonces, mediante un tornillo micrométrico. Aquí se ve, entonces, este es un tanque normalizado que tiene unas medidas, como le dije, y tiene, digamos, un pozo de aquietamiento con un tornillo micrométrico, el cual entonces permite registrar entonces la pérdida de agua, ¿verdad? Entonces ahí están las medidas estándar. El clase A, por ejemplo, tiene 122 centímetros de diámetro y 25,4 centímetros de alto. Construido en hierro galvanizado, fondo negro y paredes blancas, ¿verdad? Y para estimar entonces la evaporación desde un embalse a partir de los datos medidos en el tanque, habría que multiplicar por un factor de evaporación, un coeficiente que considera las condiciones de exposición. Por ejemplo, varía de 0,65 para zonas frías y 0,85 para áreas más calientes, ¿verdad? Ahora bien, otra forma que podemos medir entonces la evaporación también es a partir de la ecuación del balance hídrico que vimos en la clase pasada, donde si despejamos la evaporación, va a ser igual a la diferencia de la cantidad de agua almacenada, que sería el delta R, que vimos hace rato, más, digamos, la diferencia entre el caudal de entrada y salida, Q_E menos Q_S, la precipitación, digamos, y la infiltración de agua a su superficie. O sea, si de alguna manera pudiéramos medir todos estos parámetros, nosotros podríamos despejar la evaporación. Después tenemos los métodos basados en leyes físicas, que yo voy a pasar por alto porque no tienen una exigencia en la hidrología para ingenieros, ¿verdad? Ahora bien, sí les pido que tomen atención un poco a este concepto de evapotranspiración, ¿verdad? Entonces, se conoce como evapotranspiración al conjunto de agua que regresa a la atmósfera de las hojas de las plantas cuando es transpirada y la evaporada de la superficie del suelo. Es decir, es la evaporación del suelo más la transpiración de las plantas. Este concepto de evapotranspiración es uno de los parámetros ambientales que normalmente se ven en un atlas ambiental de un país, de una región, donde se puede tener, digamos, la cantidad de agua que evapotranspira, ¿verdad? Entonces, este concepto de evapotranspiración, entonces también se usa con el concepto de uso consultivo, se usa distintamente como evapotranspiración. Se diferencia en que el uso consultivo, además de emprender el agua que se libera de las plantas y del suelo de la atmósfera, contiene la cantidad de agua que utiliza la planta para formar sus tejidos, representando este último valor muy bajo comparado con lo que voy a decir 1%. Quiere decir que el 99% de la evapotranspiración es, digamos, lo que va a la atmósfera. Entonces, eso se asocia al consumo de agua de las plantas, ¿verdad? Si yo mostrar ahora un gráfico que tengo aquí a mano, entonces ahí tenemos, digamos, podemos ver, entonces, podemos mirar un poco lo que es el movimiento del agua durante un proceso de transpiración. Entonces, el agua absorbida por las raíces de las plantas, y la presión de las raíces sube por capilaridad, y luego tenemos entonces a partir de las hojas, donde tienen unos estomas, que son unas pequeñas aberturas en las hojas, es donde se produce la transpiración, ¿verdad? Entonces, prácticamente el ciclo hidrológico
gracias a la gran masa boscosa que todavía hay en muchas partes del mundo, se mantiene el ciclo porque las plantas son responsables de enviar mucha agua a la atmósfera, ¿verdad? Ahora bien, el concepto de evapotranspiración ya es la combinación entonces de dos procesos independientes por los cuales se pierde agua. La evaporación del agua de la superficie del suelo, como se ve acá, de la humedad del suelo, ¿verdad? Y la transpiración del cultivo. Por consiguiente, todos los factores que inciden en la evaporación y en la transpiración también van a influir en la evapotranspiración. El conocimiento de la evapotranspiración y el uso consultivo es un factor determinante en el diseño de los sistemas de riego, incluyendo las obras de almacenamiento, conducción, distribución y drenaje. Especialmente el volumen útil de una presa para abastecer una zona de riego que depende de la medida del uso consultivo. Si nosotros tenemos un canal abierto que lleva muchos kilómetros a un embalse, por ese canal abierto se va a perder mucha agua, se va a evaporar debido a la energía del sol. Entonces ahí tenemos entonces los dos conceptos de evaporación y evapotranspiración. Volviendo un poco al documento que estamos utilizando, entonces, un hidrólogo, Thornwine, introdujo el concepto de evapotranspiración potencial para hacer referencia a la cantidad de agua liberada por la vegetación en condiciones de permanente y satisfactorio suministro. Si manteniendo el suelo saturado, entonces debe cuál es la cantidad máxima de evapotranspiración que puede ocurrir, y a eso se le llama evapotranspiración potencial. Y la real siempre va a ser menor que la potencial. Esa evapotranspiración entonces depende, como se usa mucho en temas de riego, la densidad de siembra, la característica de la vegetación, la disponibilidad de agua en el suelo y las condiciones meteorológicas, temperatura, radiación solar, viento, humedad relativa y precipitación. Entonces vamos a ver ahora cómo determinamos la evapotranspiración. Recuerda que para la evaporación vimos que había el evaporímetro Pitcher y el tanque de evaporación, ¿verdad? Aquí en el caso de la evapotranspiración, entonces hay diversos métodos para estimar, ¿verdad? Entonces, como un parámetro importante, entonces necesitamos tener, digamos, métodos específicos para su medición, ¿verdad? Entonces, lo importante es que la evapotranspiración se mide como la cantidad de láminas de agua que exige una determinada especie vegetal para satisfacer su requerimiento de líquido necesario para el transporte de nutrientes, respiración y demás ciclos vitales, más la que se produce desde la superficie del suelo. Por ese último habíamos visto que es apenas 1%. Y conocemos como evapotranspiración real la que se produce para las condiciones de humedad y estado de la vegetación en un momento dado. Entonces ahora vamos a ver cómo estimamos la evapotranspiración potencial, ¿verdad? Hay métodos de medición directa y de estimación indirecta. El método de estimación directa es un aparato llamado lisímetro, como se ve aquí. Entonces es como un tanque experimental. Aquí tenemos entonces un cultivo que está aislado en una caja, digamos que tiene una placa de aislamiento, tiene una placa porosa en el fondo. Tenemos también los tensiómetros, que son para medir la humedad del suelo, tener el famoso delta R. Tenemos que tener un pluviómetro para medir la cantidad de lluvia que cae. Y en el fondo tenemos que tener un percolador para poder ver qué cantidad de agua se pierde. Entonces, lo que usa, digamos, este método es nuevamente la ecuación de balance hídrico, donde la evapotranspiración potencial va a ser igual a la precipitación menos I sub P, que es lo que se va a perder por el percolador, menos el delta S, que es la variación de almacenaje de agua en el suelo. Quiere decir que nosotros nuevamente con la ecuación de balance hídrico podríamos estimar la evapotranspiración, pero esto se usa solamente en proyectos experimentales. En la práctica nosotros vamos a usar métodos de estimación indirecta y hay como 5 métodos. Nosotros solamente vamos a ver 2 métodos en la cátedra. Uno es el método de Blaney-Trickle y el otro el método de Thornwine, ¿verdad? Entonces vamos a ver rápidamente aquí, después voy a pasar a otro material para verlo con más detalle en la fórmula, ¿verdad? Entonces el método de Blaney-Trickle, entonces, fue desarrollado para la zona árida del oeste americano. Entonces, las limitaciones para su uso deben haber sido desarrolladas para esa zona y depender de alto grado de confiabilidad de los factores de consumo de cultivo. Entonces, la evapotranspiración potencial mediante este método se halla por la expresión K por F, donde EBT viene a ser la evapotranspiración siempre potencial, ¿verdad? Siempre lo que se mide es la potencial. La real vamos a tener que determinar a través de un balance hídrico, que vamos a ver en la parte práctica. Entonces, esta evapotranspiración potencial en milímetros mes
F es un factor de uso consultivo y se obtiene por la fórmula 0,457T más 8,13P, donde P es el porcentaje mensual de horas de iluminación que depende de la latitud del lugar, ¿verdad? Cuando estamos más cerca del Ecuador, tenemos más horas de exposición al sol. Y T es la temperatura media mensual. Entonces, con esta fórmula muy sencilla, ahí tenemos, por ejemplo, la porcentaje mensual de horas de luz para este método que va de 0 a 40 grados de latitud norte. Como este es un libro en la zona ahí cerca del Caribe, va hasta los 10 grados de latitud, nosotros estamos menos 21, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una tabla que después les voy a dar una tabla que se ajusta a nuestra realidad. Y el coeficiente K es el producto de dos coeficientes, un coeficiente K sub T, que es un factor climático, que es función directa de la temperatura, y un factor K sub C, que depende del cultivo. Se puede seleccionar en función del tipo y grado de desarrollo, y ya hay tablas de la FAO que nos dan, entonces, para diferentes tipos de cultivo, entonces, ese factor. Entonces, ese sería el método de Bland y Criley, y entonces, el otro método que vamos a ver entonces es el método de Tolwyn. Solamente todos los métodos vamos a ver que dice que la evapotranspiración potencial es igual a 1,6 por 10T sobre I mayúscula, I latina mayúscula elevado a un exponente A. Entonces, la EBT se mide en este caso en centímetros mes para meses de 30 días y 12 horas de luz solar. Es decir, son meses teóricos que después vamos a tener que ajustar. T es la temperatura media del aire y I es un índice anual de calor, que es la suma de 12 índices I minúscula, entonces donde ese valor I minúscula es función directa de la temperatura media mensual. Es decir, una ecuación que esto podemos tener formulado en Excel y es muy fácil utilizarlo. Y ese exponente A es un exponente entonces que se obtuvo por regresión de mínimo cuadrado, que es un exponente, una ecuación I cubo, I cuadrado y término independiente. Una ecuación entonces que depende de I. Entonces, ahora bien, los valores de evapotranspiración obtenidos por esta fórmula son para meses de 30 días, considerando 12 horas de luz, por tanto deben multiplicarse por un factor de corrección que depende del número de días del mes considerado y de la latitud del lugar, la que determina el número de horas diarias de sol en dicha localidad. Entonces, esos son los dos métodos que vamos a ver. Entonces voy a salir un poco de esta presentación y vamos a ir a una presentación para ver un poco ya. Voy a cerrar esto. Entonces, también voy a cerrar. Aquí estamos. Entonces, vamos a ver ahora, entonces, concentrarnos un poco en la evapotranspiración. Entonces, fíjense cómo se ve en el dibujo. Tenemos entonces la necesidad de agua de un cultivo, se asocia directamente a la evapotranspiración. Es decir, si nosotros queremos calcular cuánta agua podemos dar a un cultivo, llámese maíz, soja, cualquier cultivo, entonces tenemos que conocer la evapotranspiración de ese cultivo, en las condiciones que se encuentra, ¿verdad? Entonces, sabiendo que esa evapotranspiración, entonces también incluye el agua de constitución, el agua de crecimiento, que es apenas el 1%, o sea, 99% del agua que vuelve a la atmósfera. Y comprende entonces la evaporación del suelo, que vamos a llamarle E, más la transpiración de la planta, que vamos a llamarle T. Entonces la evapotranspiración viene a ser ET. Integra entonces los dos fenómenos, evaporación del suelo o de una masa de agua y transpiración de las plantas. Entonces ahí tenemos algunos conceptos de evaporación, ¿verdad? Entonces, el agua puede pasar por diferentes estados, puede ser estado gaseoso, estado sólido, estado líquido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasa la evaporación va a la ebullición, entonces, por ejemplo, cuando hierve el agua a 100 grados centígrados, entonces, se produce la ebullición, pero la evapotranspiración se produce en cualquier temperatura, esa es un poco la diferencia, ¿verdad? La evaporación es el fenómeno físico por el cual el agua pasa del estado líquido al estado de vapor. Entonces, este proceso se origina luego que el líquido adquiere suficiente energía para que las moléculas rompan la tensión superficial y se desprendan. Entonces, este un poco sería el concepto de la evaporación y la evapotranspiración. Ya habíamos visto también los factores que incluyen la evaporación, que era entonces la temperatura,
la radiación solar, la humedad relativa, la velocidad del viento y también entonces importante mencionar que la evapotranspiración potencial es la cantidad de agua que puede ser evaporada por una superficie de agua pura por unidad área de tiempo y bajo las condiciones atmosféricas existentes, ¿verdad? Y bueno, también estamos repasando ya un poco para medir la evaporación, teníamos entonces el tanque de evaporación y el evaporímetro. Ahí tenemos un tanque de evaporación, una foto un poco mejor que la que vimos hace rato. Fíjense que aquí tenemos un anemómetro para medir la velocidad del viento también. Entonces, esto normalmente está en la estación meteorológica, como la que mencionó el profesor Ávila, que se tiene en la dirección de meteorología, ¿verdad? El tanque entonces está normalizado, ahí tiene el pozo aquí también con el tornillo micrométrico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos más detalle un poco de ese tanque de evaporación que no tiene una aplicación práctica porque es más bien para proyectos experimentales. Entonces, hoy día ya con los métodos de fórmulas que tienen mucha precisión. Y el otro aparato que habíamos visto era el evaporímetro Pitcher, que es un tubo de 2 centímetros de diámetro, abierto un extremo que se tapa con un líquido de papel de filtro y se llena con agua destilada de lluvia. Entonces ahí está, digamos, hay una correlación entre el evaporímetro tanque y el Pitcher de 0,8, ¿verdad? Concepto de transpiración ya vimos también, ¿verdad? Entonces, un fenómeno biológico por el cual las plantas pierden agua de la atmósfera, toman agua del suelo, a través de sus raíces toman una pequeña parte para su crecimiento y el resto lo transpiran. Ese porcentaje de transpira es más o menos el 98-99%. Y ahí tenemos los factores también que ya vimos, ¿verdad? La temperatura, la velocidad del viento, la humedad del suelo y el tipo de planta, que son los principales parámetros, ¿verdad? Entonces, la evapotranspiración, entonces, vuelvo a repetir, es la concepción conjunta de ambos fenómenos. Son difíciles de medir por separado y nos interesa saber la cantidad total de agua que se pierde en la atmósfera. Se considera conjuntamente la evaporación y transpiración al concepto de ET, ¿verdad? Entonces, se produce en la superficie terrestre y desde el suelo y también entonces desde el subsuelo. Es decir, fíjense en esta lámina se ve cómo, digamos, el agua está en permanente interfase con la atmósfera a través de la evaporación, la transpiración, tenemos el viento, tenemos también la infiltración, es decir que hay un conjunto de interacciones muy importantes del agua, la vegetación y la atmósfera, ¿verdad? Y acá es importante entonces mencionar de que el concepto de evaporación potencial y real. Lo que quiero que tomen nota es que la real siempre va a ser menor que la potencial, porque la potencial considera que el suelo está saturado, o sea, vos le llenas de agua al suelo y ves cuánto es lo máximo que puede evapotranspirar. Entonces, esa es la potencial, y la real es la que se produce bajo las condiciones meteorológicas existentes. O sea, si no hay lluvia, prácticamente la real puede llegar inclusive a cero, ¿verdad? Ahí tenemos también nuevamente, estamos viendo otra figura del aparato para medir el lisímetro, para medir la evapotranspiración, ¿no? Tenemos pluviómetro, tenemos entonces acá la infiltración, tenemos entonces tenemos que tener acá un aparato para medir la humedad del suelo y la ETRC despeja la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces, la lluvia es igual a ETR más I más DA, ¿verdad? Donde hay almacenamiento que se da en el suelo. Y se puede medir entonces a través de la humedad del suelo, como acá no se ve en la figura, pues tenemos que tener elementos tensiómetro para medir la humedad del suelo. Aquí tenemos sí ya una figura real de un lisímetro, ¿verdad? Fíjense, ahí tenemos entonces un suelo aislado, una vegetación, entonces el riego se mantiene con la reserva de humedad al máximo, por lo que no hay que preocuparse de medir el DA. El ETP se despeja la siguiente relación: lluvia más riego igual a ETP más hilo que se puede filtrar, que tenemos que medir en un tanque subterráneo. Bueno, entonces vamos a ver ahora, según lo que corresponda, ¿verdad? Opción 1, ¿en qué caso tenemos que ETR es igual a ETP? En la opción 2 vamos a tener que la real es mucho menor que la potencial, y la opción 3 sería ETR menor que la potencial. Todavía un poco, si alguien me puede contestar el curso. La opción 2, ¿cuál sería? La potencial es mayor. La opción 2, ¿cuál sería? ¿La figura 1, 2 o 3?
figura 2? No, realmente es la opción 3, ¿verdad? Porque cuando en el caso de un desierto prácticamente no hay la real, o sea, la potencial es mucho mayor que la real, porque prácticamente no hay agua en el suelo, la humedad es prácticamente nula y no llueve. Sin embargo, la figura 2 sería un poco cuando tenemos un sistema de riego y prácticamente la real es igual a la potencial, es decir, no le falta agua al suelo, ¿verdad? Y en la figura 1 tenemos entonces las condiciones normales, ¿verdad? Que siempre la real va a ser menor que la potencial. Por ejemplo, en el Chaco, nosotros sabemos que la potencial potencial es mucho más grande que la real, porque si no llueve prácticamente llega a cero, por eso se llegó a hacer un acueducto en el Chaco para llevar agua a una región donde prácticamente no hay agua, ¿verdad? Bueno, entonces, de los métodos utilizados acá figuran 4, pero como ya le dije, vamos a ver solamente 2, que es el de Thornway, y acá nos figura el de Planet Thriller, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver entonces el de Thornway. Bueno, el de Pemon, por ejemplo, es más completo porque requiere mucho más parámetros, entonces, y que no es tan fácil, digamos, obtener como la radiación y todo eso. Entonces, la fórmula de Thornway que ya vimos, entonces, se calcula primero un índice de calor mensual, que es la temperatura media mensual dividido 5 elevado a una temperatura constante. Luego sumamos los 12 valores I de todo el año y vamos a tener la I mayúscula, ¿verdad? Entonces fíjense la secuencia, es bastante sencillo, ¿verdad? Dato de entrada, temperatura, para el método Thornway solo necesitamos la temperatura del lugar, ¿verdad? Sin embargo, el otro método Planet Thriller requiere, digamos, un coeficiente de cultivo, ¿verdad? Entonces comenzamos con la temperatura, calculamos I minúscula, con 12 valores I minúscula calculamos la I mayúscula y luego entonces ya podemos calcular la ETP mensual sin corregir mediante la fórmula, entonces que va a ser 1610 por T sobre I a la A, ¿verdad? Donde entonces la ETP sin corregir es la ETP mensual en milímetro mes para meses teórico de 30 días y 12 horas de luz solar. Y tenemos la temperatura media mensual, el índice de calor. Con el índice de calor, entonces usando esta ecuación, que es función de I cubo, I cuadrado y término independiente, calculamos A y ahí tenemos ya el valor. O sea, es muy sencillo realmente la aplicación de este método y vamos a estar viendo oportunamente el ejercicio, ¿verdad? Y después tenemos que corregir, en cada mes vamos a tener los números reales de mes y números de horas mediante tabla, entonces vamos a poder corregir entonces para el número máximo de horas que está en función que se supone que es 12 y el número de días del mes que se supone que es 30, pero hay meses de 30, inclusive febrero de 28, ¿verdad? Ahí tenemos entonces un ejemplo, entonces donde tenemos entonces la temperatura media mensual, digamos de 12 meses, calculamos directamente la ETP sin corregir, acá que sería, digamos, solamente con la temperatura, calculamos entonces en primer lugar calculamos I, después calculamos I mayúscula y aplicamos esta ecuación, ¿verdad? Directamente entonces ahí tenemos dos valores y luego entonces, bueno, ahí continúa esto, ¿verdad? Son varios, va para 2 años prácticamente, ¿verdad? Entonces, y luego entonces la ETP corregida se calcula de la misma forma que el caso anterior, ¿verdad? Entonces, aplicando, digamos, el concepto de esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el número de horas de sol. Fíjense entonces en el Ecuador, hacia la latitud sur, ¿verdad? Nosotros estamos en menos 21 grados, por acá más o menos. Tenemos entonces, acá tenemos las horas entonces de sol y entonces para poder aplicar el método, ¿verdad? Bueno, y para cerrar este concepto de evaporación, entonces aquí tenemos este es un material que ya trae con algunos ejemplos resueltos que solamente de momento les muestro, no es que ahora vamos a entrar a hacer ejercicio, pero vamos a preparar para las clases prácticas, entonces, donde aquí tenemos la ecuación que le mostré, ahí tenemos el factor A. Entonces tenemos que hacer, entonces primero calcular sin corregir y luego se corrige, ¿verdad? Mediante esta relación de los números de días divididos 30, el número de horas dividido 12, ¿verdad? Ahí tenemos entonces una tabla que nos muestra entonces
el índice de calor mensual en función de la temperatura. Entonces, y podemos entonces utilizar este valor, ¿verdad? También está tabulado ya el coeficiente A en función de los valores de I, pero también se puede calcular nomás eso, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces el coeficiente para corrección de ATP de duración media de la luz solar, pues está tabulado solamente para la latitud norte, ¿verdad? Entonces, digamos que no lo vamos a usar directamente en el ejemplo local, pero sí a nivel teórico, ¿verdad? Y entonces, los valores de ATP de torno de media diaria, 5 regímenes de temperatura superior a 26,5 grados. Y ahí tenemos un ejemplo. Te pide calcular la ETP, milímetros menos de mes de julio, un solo mes, ¿verdad? Todo en un observatorio de latitud de 40 grados 30 minutos. Ahí tenemos entonces los valores de temperatura media, calculamos entonces mediante esta ecuación, y luego calculamos I y A, y entonces ahí da el valor de I, y aquí tenemos el valor de I mayúscula, después tenemos para calcular de julio, entonces vamos a tener con la temperatura media mensual de julio, vamos a poder aplicar, entonces ahí tenemos un valor de A que es 1,395, nos da 111,8 milímetros. El índice de iluminación mensual en 12 unidades de 12 horas corrige la ATP sin ajustar, vamos a tener ATP según toma. Entonces, y bueno, la misma cosa podemos calcular para otro mes y vamos a tener entonces de que la evapotranspiración igual a 142 milímetros mes, ya con la corrección, que podemos multiplicar, un milímetro es un litro por metro cuadrado. Entonces podemos pasar al metro cúbico hectárea mes, y ahí podemos tener la cantidad de agua que se evapora en una región a partir de esos datos. Fíjense la cantidad, 1.419 metros cúbicos por hectárea por mes. Y aquí tenemos el otro método, el método de Blaney-Quisler, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando ese material para la práctica. Vamos a hacer un ejercicio posiblemente donde juegue conmigo, durante mañana con el ingeniero Ávila. Entonces, donde tenemos entonces aquí la ecuación, ¿verdad? Que es lo que les mostré hace rato, ¿verdad? Pero está mejor sistematizado simplemente. La evapotranspiración potencial, entonces, mensual, entonces es igual entonces a, ahí tenemos I sobre I número de horas de luz del mes, N de I, número de días del mes y la duración astronómica del día, entonces en H, número de horas del año, coeficiente puede sustituir por valor de peso I, que está tabulado en la tabla de porcentaje mensual de hora de luz, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ecuación entonces de consumo de agua, que es función entonces de tendríamos que mirar con más detalle la simbología, ¿verdad? Pero vamos a verlo ya en la práctica. Entonces se pide calcular consumo en milímetros mes y metro cúbico hectárea mes de un cultivo de alfalfa en una zona de España, en zinc. Dato coeficiente de cultivo para el mes de junio 0,83. Esto digamos el dato de la FAO, el coeficiente de cultivo, ¿verdad? Latitud 40 grados norte. Hoy tenemos la temperatura, el valor de P, entonces que viene a ser el parámetro entonces el parámetro de la precipitación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos entonces para el mes de junio, entonces la evapotranspiración va a ser igual a, ahí tenemos la ecuación, y esto da 172,7 milímetros mes igual a 1.720 metros cúbicos hectárea mes. Y esto entonces, si hacemos entonces la corrección, aplicamos por el factor 0,83, nos da 1.434 metros cúbicos hectárea mes. Aquí sí tenemos la tabla del porcentaje mensual de hora de luz con relación al año para distintas latitudes, ¿verdad? Entonces, lastimosamente esto comienza con 26 y termina en 50, ¿verdad? Y que no es el caso nuestro, ¿verdad? Que vamos a tener que utilizar. Bueno, después tenemos otros métodos que ya no vamos a ver, hay el método de Tour, hay 3 o 4 métodos más, pero básicamente vamos a trabajar con esos dos métodos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que quería hoy mostrarles con relación a la evaporación y la evapotranspiración. Entonces, voy a dejar de presentar. Entonces, en resumen, entonces tenemos que conocer tanto de la evaporación como de la evapotranspiración, su definición,
de qué parámetro depende, cómo se mide mediante aparato y cómo se estima mediante fórmula, ¿verdad? Y básicamente lo que tenemos que saber entonces es calcular entonces la evapotranspiración fundamentalmente por el método Thorndike. Y el método Blanik-Tweedy vamos a ver unos ejemplos porque necesitamos tener más tablas, pero básicamente el de Thorndike que vamos a estar usando en las aplicaciones que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a tener oportunidad de hacer un balance hídrico real aquí en Paraguay para conocer entonces si en una determinada zona falta o sobra agua. O sea, el balance hídrico finalmente tiene que llegar a concluir a calcular la oferta y demanda de agua de una zona, ¿verdad? Entonces, justamente aquí tengo un ejercicio, solamente digamos mostrar el encabezado. No. Para completar esta clase de hoy, ¿verdad? Entonces ahí tenemos entonces un ejercicio de balance hídrico para ver justamente la disponibilidad de agua en una región, ¿verdad? Entonces esto vamos a estar viendo oportunamente entonces el ejercicio de aplicación. De momento queremos avanzar entonces con la teoría. Entonces mañana y pasado vamos a entrar a ver un poco en detalle la cuenca hidrográfica y la próxima semana, entonces después de la clase de Classroom, el ingeniero dice que va a estar entrando más el miércoles y jueves en las dos sesiones para ver un poco la parte práctica. Un aspecto importante que le pedía al ingeniero Licetti es que él pueda desarrollar un poco los conceptos de geoprocesamiento y de qué manera con esa herramienta nosotros podemos no solamente calcular una cuenca hidrográfica, sino también hacer todos los cálculos que necesitamos de hidrología, trabajando con imágenes de satélite, modo digital de elevación, así que seguramente las primeras clases va a ser para introducir este concepto, ¿verdad? Que hoy día con el Google Earth versión Pro y los sistemas de información geográfica hoy están ampliamente difundidos con mucha aplicación en la hidrología. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta.